Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto ver que hay tanta gente, casi más de 300 personas en esta mañana han venido al desayuno. Y una de las cosas más importantes que en esta mañana vamos a tratar es la pregunta básica de la filosofía y la pregunta que todas las religiones se hacen. Este monitor me está haciendo mucho ruido. Está peor el ruido. El monitor izquierdo está haciendo mucho ruido. Hace algún tiempo me encontré a una familia que me dijo: Armando, todas las religiones llevan a Dios. Si uno se porta bien y uno hace lo que puede en la vida, Dios lo está esperando en el cielo. Cuando esta familia me externó esta opinión, inmediatamente le contesté y les dije lo que en esta mañana quiero compartir con ustedes. La base principal y la razón principal por la cual la gente cree que cualquier religión es buena es por la ignorancia que tienen de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros venimos a la Biblia, comenzamos a encontrar y a descubrir que las religiones no tuvieron su origen en Dios. Esto es absolutamente increíble. Sino que las religiones tuvieron su origen. Vamos a pedirle a las fotografías que después las vendan, por favor. No queremos ahorita interrupciones. Que ya nadie entre ni circule, por favor, en el salón. Pedimos quietud y reverencia. Una de las razones por las cuales la gente cree que las religiones son las que salvan al ser humano es por ignorar las Sagradas Escrituras. ¿De dónde tuvieron su origen las religiones? ¿Pueden las religiones realmente llevar a la gente, no importa cualquier religión que profese, al cielo? ¿Es cierto que Dios es el que inventó todas las religiones y que todas las religiones llevan a Dios? ¿Qué diferencia existe entre una persona religiosa y una persona cristiana? Y finalmente, quiero contestarles la pregunta más importante: ¿cuál es la verdad para llegar al cielo? Quiero abrir en esta mañana la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a recurrir al capítulo 4 del libro del Génesis, donde vamos a iniciar nuestra búsqueda para poder encontrar y responder a estas interrogantes tan importantes que necesitan una respuesta, por la cual hay programas de televisión, debates en las universidades y en todas partes del mundo tratando de inculcarle a la gente una orientación acerca de cuál es la verdadera religión. En el libro del Génesis, capítulo 4, tenemos la historia más famosa que todos los niños conocen, la historia de Caín y de Abel. Dios le dice: a vos jóvenes, tráiganme una ofrenda, y un joven le trae una ofrenda a Dios y el otro le trae otra ofrenda a Dios. Sin embargo, en el capítulo 4 del Génesis, la Biblia nos revela que cuando Caín se acercó a Dios, Dios le dijo a Caín: no quiero tu ofrenda, y la rechazó. El semblante de Caín se enojó, y en ese momento este hombre comenzó a idear la manera de matar y de aborrecer y exterminar a su hermano Abel, porque Abel sí había aceptado la verdad de Dios y porque Abel se había acercado a Dios en la forma en que Dios se lo había pedido. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios le dijo a Caín: no quiero lo que me traes? ¿Y por qué Dios recibió lo que le trajo Abel? La Biblia nos muestra que las religiones tuvieron su origen en Caín. Todas las religiones que existen en el mundo tuvieron su origen en Caín. ¿Qué cosa es una religión? ¿O qué cosas son las religiones? Son el esfuerzo y el sacrificio de los seres humanos para tratar de acercarse a Dios bajo tus propias reglas, bajo tus propias normas y no conforme a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Dios había dicho que para poder acercarse a Él tenía que ser a través del derramamiento de la sangre de un inocente, y que no habría forma de acercarse a Él más que a través de una víctima o de un sacrificio de una sangre.
Y cuando Abel se acercó a Dios, él trajo lo que Dios había pedido, el derramamiento de un animal. Y cuando Caín se acercó a Dios, él le trajo el fruto de su propio esfuerzo y de su propio trabajo. ¿Por qué es que Dios, desde el principio de la creación, quiere que nosotros entendamos que la forma para acercarnos a Él la tiene que regular? Damas y caballeros, esto es una respuesta de lógica elemental, porque Dios es el creador y el legislador de la ley moral. Nosotros no tenemos la prerrogativa ni tampoco el privilegio de establecer la forma cómo servir a Dios, cómo adorar a Dios y cómo conocer a Dios. Cuando el ser humano ignora las Sagradas Escrituras, el ser humano tiene que inventar de alguna forma cómo agradar a Dios, cómo acercarse a Dios y cómo servir a Dios. Y esto es realmente el origen de las religiones. Las religiones tienen su origen en un hombre que quiso acercarse a Dios bajo sus propios esfuerzos y de acuerdo a su propia mentalidad. Y así encontramos que tenemos miles, cientos de religiones como el judaísmo, el budismo, el zoroastreísmo, el catolicismo romano, el protestantismo y la religión que ustedes quieran mencionar, todas tienen un solo fin común. Y el fin común es tratar de acercarse a Dios. ¿Qué había pasado antes de Caín y de Abel en el huerto del Edén? La Biblia nos muestra que cuando Dios creó a una pareja humana, Él les había dicho y les había inculcado la forma en cómo deberían acercarse a Él. Porque Adán y Eva habían pecado contra Dios y Dios los marginó cuando el pecado hizo separación de nosotros y de nuestro Creador. Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos. Caín sabía cómo acercarse a Dios, pero Caín quiso, aun cuando sabía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, quiso acercarse a Dios bajo sus propias normas. Entonces Dios había establecido claramente la forma como deberíamos acercarnos a Él, y el mensaje de la Biblia es el mensaje que responde a la filosofía y a las religiones. Dios no acepta sacrificios. Tú puedes ser católico en esta mañana, tú puedes haber sido bautizado, confirmado, puedes ser protestante, puedes ser bautista, puedes ser presbiteriano, puedes ser testigo de Jehová, puedes ser mormón, puedes no tener ninguna religión o pertenecer a la dianética o a los gurús. No importa el sistema filosófico de pensamiento en el cual tú estás involucrado, la Biblia dice que tú no tienes el cielo si no estás bajo la sangre del Hijo de Dios. Entonces no son las religiones, no es la organización la que nos presenta a Dios, sino estar bajo esa sangre de esa víctima, de ese hombre inocente que pagó en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Dios pues nos muestra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos de ninguna manera creer que vamos al cielo simplemente porque mi padre fue el arzobispo, o porque a mí me bautizaron, o porque me confirmaron, o porque tengo la foto del Papa en mi casa, o porque tengo una bula papal, o porque fui al Vaticano y me garantizaron 50 años de exclusión por mis buenas obras. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. O nosotros entendemos y respetamos y creemos lo que Dios ha establecido en su palabra, o delante de Dios somos rebeldes. Y seguimos el camino de Caín, el camino de los sacrificios y de las buenas obras y de los mandamientos que no tienen su origen en la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. En el capítulo 21 de Proverbios, versículo 27, la Biblia dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. La Biblia es muy clara al respecto. Hay cantidad de gente que creen que pueden comprar a Dios o limpiar su conciencia. Entonces, ellos pueden matar y pueden robar y pueden adulterar y pueden pecar y hacer lo que les da la gana, pero eso sí, construyeron un convento de monjitas. Le dan a la obra del Vaticano miles y miles de pesos. O compran de vez en cuando el domingo con sus diezmos y con su dinero el corazón y la conciencia culpable delante de un Dios que dice, lo que tú me das para mí es abominación. No lo acepto, igual que no acepté lo que Caín me quiso traer. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, nos ilustra
esta condición de las personas que quieren, de acuerdo a sus propias normas, querer seguir sirviéndole y acercarse a Él. Dice Lucas capítulo 18, del 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: